Bueno, en este video voy a hablar de los algoritmos de iluminación y sombreado. Bueno, para empezar vamos a definir qué elementos juegan, digamos, a la hora de implementar un algoritmo de iluminación. Nosotros hasta ahora hemos trabajado en el modelado de superficies de diferentes maneras, en forma paramétrica, superficie de barrido y revolución. Y lo que nos quedó pendiente, digamos, para esta segunda parte de la materia es analizar cómo debe pintarse los píxeles de dichas superficies. Tenemos que el Vertex Shader manipula los vértices, hace transformaciones, luego eso pasa en los triángulos por el rasterizador que los convierte a píxeles y el programa de fragmentos define de qué color se pintan los píxeles. Es ahí donde uno escribe el algoritmo o implementa la lógica que resuelve, en definitiva, de qué color se pinta cada píxel, que tiene que ver con cómo queremos representar o simular la iluminación de las superficies. Entonces, en cualquier escena 3D como las que vemos en la imagen, de lo que se trata a la hora de evaluar de qué color hay que pintar cada píxel es de resolver cómo se comporta la luz cuando interactúa con dichas superficies. Y ahí obviamente entran en juego todas las leyes de la física que describen cómo interactúan los fotones con una superficie, cómo se reflejan, cómo se refractan en un cristal, cómo son absorbidos, cuánta energía es absorbida, cuánta energía es reflejada. Y bueno, el problema puede ser tan complejo como uno quiera, porque en la realidad, digamos, simular eso con precisión es computacionalmente muy costoso. Bueno, para el proceso de generación de la imagen, ¿sí? De cálculo de la imagen final, en cualquier sistema de visualización 3D se conoce como proceso de rendering, ¿sí? Y consiste en simular las interacciones de la luz con las superficies. Es un término general que se utiliza para, a partir de un modelo 3D que uno tenga descrito de alguna manera, obtener la imagen final. Entonces, para entender un poquito el problema que tenemos que resolver, vamos a describir distintos fenómenos físicos que podemos categorizar cuando uno analiza la interacción de la luz con las superficies. Estas categorizaciones son por ahí caprichosas o arbitrarias, porque en la realidad lo único que tenemos son fotones interactuando con superficies que responden a leyes físicas muy generales. Pero como el problema es tan complejo de resolver computacionalmente de forma precisa, necesitamos subdividir el problema en varias categorías y algunos de esos efectos los podemos resolver con mayor facilidad que otros, y podemos algunos de ellos simplemente ignorarlos. El primero de ellos es la reflexión. Si uno analiza superficies como las que vemos acá, metálicas o un espejo, si uno analiza ese caso, lo que ve es que en las superficies de dichos objetos, lo que uno ve en las superficies pintado como colores no es el color del objeto en sí mismo, sino en realidad el color de los elementos que rodean al objeto. Por ejemplo, en el caso de las ventanas, lo que uno ve como color sobre los vidrios es el reflejo de los edificios que están enfrente o del cielo, y no el color propio del vidrio, aunque si el vidrio fuera de un color bien específico, por ejemplo un color verde, un color azul, un color rojo, de alguna manera la imagen resultante resultaría de una mezcla de ambos colores, parte del color del vidrio con parte del color del reflejo en sí. Lo mismo pasa con estas esferas, es decir, hay un color de base del metal de la esfera que se mezcla con el color del reflejo, pero en los materiales metálicos o reflectivos el resultado de la imagen preponderante resulta del reflejo del entorno. Por otro lado, podemos hablar de las refracciones que ocurren cuando la luz colisiona contra una superficie y la atraviesa, ¿sí? O sea, cambia de un medio, cambia por ejemplo del aire a el cristal o del aire al agua, y sabemos que en ese fenómeno la dirección del rayo de luz
cambia respecto de la normal de la interfaz entre las dos superficies y provoca estos fenómenos como los que vemos acá, como por ejemplo la difracción de la luz, ¿sí? la separación de acuerdo a su frecuencia, o la concentración de haces de luz en ciertos lugares, como en el caso del fondo de una pileta, o en el caso de esta copa vemos que los rayos de luz al atravesar la copa se concentran en ciertos lugares y generan estas zonas más intensamente iluminadas. Todo esto son fenómenos físicos que ocurren en la realidad que a la hora de implementar un algoritmo de iluminación podremos o no tenerlos en cuenta. En los ejemplos que vamos a ver nosotros no vamos a poder simular este tipo de fenómenos. Después tenemos otro fenómeno que se conoce como las interreflexiones, que consisten en lo siguiente. Imaginemos el caso de la izquierda, donde tenemos esta escultura y está iluminada por una luz de sol que viene desde arriba a la derecha, ¿sí? Entonces, si uno solamente tiene en cuenta los rayos de luz que provienen en forma directa de la fuente de luz, esta zona que se ve roja en la cara de la escultura no estaría iluminada, porque los rayos de luz jamás podrían llegar en forma directa a esta zona de la cara, solo provendrían del lado derecho. Ahora, para simular esta situación real, lo que tenemos que considerar es que algunos rayos de luz van a pegar sobre este cartón rojo y van a rebotar e iluminar el lado izquierdo de la cara. Para eso necesitamos poder computar todos los rebotes de luz, o sea, para cada rayo deberíamos poder analizar cada vez que interactúa con una superficie cómo se refleja y analizar eso recursivamente, porque un rayo podría rebotar infinitamente hasta disiparse en forma total. Entonces, para simular escenas como las que se ven en este tipo de imágenes, necesitamos considerar que cada rayo de luz que proviene de la fuente, cuando pega en una superficie, parte de esa energía es reflejada para pegar en otra superficie. Si no consideramos eso, el resultado visual es bastante diferente a la realidad. Otro efecto a considerar para simular una escena real son los efectos atmosféricos. En una escena como las que se ven acá en las imágenes, tenemos una atmósfera que en lugar de estar compuesta de aire, tiene alguna proporción de agua o de gotas de agua o de polvo, y entonces los rayos de luz que atraviesan la escena, en lugar de ser, de solamente iluminar, por ejemplo, esta escultura que se encuentra a la izquierda, van a ir iluminando cada una de las gotas microscópicas que están suspendidas en el aire, y en cada una de esas gotas algunos rayos de luz van a rebotar y van a viajar hasta nuestro ojo. Por eso es que vemos estos especies de rayos o estos haces de luz en el aire. Los vemos porque de alguna manera algo de luz de cada punto de esta atmósfera está llegando a nuestro ojo, y por alguna razón en la fuente de luz original algunos rayos están siendo bloqueados y generan estas líneas oscuras y líneas claras, porque en algunos lugares la atmósfera está siendo iluminada y en otros no. Pero lo importante acá es entender que para que nosotros veamos un píxel iluminado en cierto punto de la imagen, algún fotón de luz tiene que viajar a nuestro ojo desde ese punto, y para eso tiene que haber rebotado en algunas gotas microscópicas que están en la atmósfera. Como se imaginarán, calcular eso de manera realista es extremadamente complejo porque existen una cantidad inimaginable de partículas de vapor o de polvo en esta escena. Por lo tanto, uno tendría que computar para cada una de esas moléculas de agua por lo menos un rebote de luz. Lo mismo pasa para las nubes. ¿Sí? Uno tiene que, para simular una nube de forma realista, debería analizar cómo un rayo de luz atraviesa cada parte de la nube, en qué dirección, y para cada mínima delta de recorrido dentro de la nube debemos analizar que parte de esa energía puede rebotar hacia el observador y provocar estas variaciones de tonos de gris en función de la acumulación de
algunos fotones que rebotan hacia la cámara o son absorbidos por la nube. Entonces todo eso, todo el resultado que vemos acá es la acumulación de millones de rayos de luz que inciden en cada una de las moléculas de la nube, y algunos de ellos son absorbidos, otros de ellos son reflejados hacia el observador. Todo esto es muy complejo de hacer, existen técnicas o atajos para aproximar una solución más o menos realista en tiempo real, pero obviamente son efectos costosos. Otro efecto muy importante para dar realismo a las imágenes es el que se conoce como subsurface scattering o dispersión por debajo de la superficie en español. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, en una escena, por ejemplo, como la que se ve a la izquierda, de esta escultura de cera, el fenómeno que ocurre es que si uno tiene una fuente de luz que ilumina desde atrás, algunos rayos de luz van a atravesar la escultura, van a atravesar la cera y van a salir del otro lado, ¿sí? Pero van a salir teñidos del color del material. Dicho de otra manera, si uno ilumina con luz blanca, cuando nosotros vemos esta imagen, vemos un color rojizo o anaranjado, quiere decir que las longitudes de onda, por ejemplo azules o verdes, fueron absorbidas por la cera, pero las frecuencias de luz rojizas o amarillentas o naranjadas lograron pasar a través, porque no fueron absorbidas por la sustancia. Entonces, de alguna manera lo que vemos como color del objeto es lo que el objeto no pudo absorber. Lo mismo ocurre con la reflexión. Cuando uno ve una tela o una superficie de color rojo, lo que está pasando realmente es que la superficie está absorbiendo todas las longitudes de onda, pero está reflejando las longitudes de ondas rojas. Acá, en este efecto en particular, lo que ocurre además es que cuando los rayos de luz ingresan en la superficie, rebotan internamente, ¿sí?, a través de las capas, y pueden rebotar muchas veces hasta salir de la superficie en otro lugar distinto en el cual ingresaron. Lo mismo ocurre con la piel humana, es decir, los rayos de luz ingresan en un punto, hacen un recorrido aleatorio por dentro de la superficie, tal vez en unos pocos milímetros desde el límite de la superficie exterior, y luego de recorrer un camino aleatorio emergen de la superficie por otro lugar. Y lo que uno ve como resultado del color de la superficie, por ejemplo el color de las orejas o incluso el color de la piel misma, es el resultado de la acumulación de algunos rayos que rebotaron directamente sin ingresar adentro de la piel, y otros rayos que ingresaron por unos milímetros por debajo de la superficie y emergieron. Entonces, si uno no tiene en cuenta ese efecto y no simula esas interacciones de manera realista de los fotones de luz interactuando por dentro de la piel y emergiendo, lo que va a obtener es una imagen que no parece una piel humana. Y se da el caso que nosotros, el ser humano, el sistema de percepción visual está muy bien entrenado para reconocer cuando la piel humana o una cara se ve de forma no natural o no realista, porque bueno, estamos entrenados evolutivamente para reconocer si alguien no tiene el color adecuado de la piel, está enfermo, tiene fiebre o está pálido. Entonces somos muy hábiles para reconocer si el color de la piel, si hay algún problema en la coloración de la piel. Es por eso que es tan difícil simular personajes humanos realistas, o por lo menos lo era hasta hace unos años, a partir de que se empezó a incluir en los sistemas de rendering de las películas animadas este efecto. Si uno va a las primeras, por ejemplo, versiones de películas de Toy Story, la Toy Story 1, uno va a ver que los seres humanos en esa época parecían de plástico, y en las últimas versiones parecen mucho más reales. Y simplemente fue porque en las nuevas versiones o en los sistemas de rendering más avanzados se tiene en cuenta este efecto, que es muy costoso de simular, pero agrega un mayor grado de realismo. Lo mismo pasaría con cualquier objeto traslúcido, como por ejemplo este pez, la escultura de cera o tantos otros materiales que dejan cierta cantidad de luz atravesar la superficie y salir en otro punto.
Por otro lado tenemos el efecto denominado ambient occlusion, que en realidad no es un fenómeno físico, sino que es un efecto que muchos motores gráficos de videojuegos lo calculan o lo utilizan para agregar cierto grado de realismo en las sombras de forma muy económica. O sea que es más bien el nombre de un efecto o un algoritmo particular para agregar cierto grado de sombreado y no tiene que ver en realidad con un fenómeno físico en particular. Este efecto de ambient occlusion funciona de la siguiente manera. Imaginemos la escena de la gasolinera que se ve a la derecha. Si uno imagina que la escena está iluminada o está rodeada de un cielo totalmente nublado, blanco, ¿sí? Una esfera blanca que emite luz desde todas las direcciones posibles. Si fuera así, si digamos todo el cielo que rodea esta escena, que está flotando en el centro del espacio, emite luz blanca desde cualquier dirección, si uno analiza cualquier superficie en particular, por ejemplo el techo de la gasolinera, podemos ver que si comparamos el frente del surtidor o el techo de la gasolinera, vemos claramente que el techo no va a recibir la misma cantidad de luz que el frente del surtidor. ¿Por qué? Porque, digamos, los rayos de luz que vengan desde esta esfera imaginaria blanca que rodea la escena se van a chocar con el piso de la escena. Es decir, desde abajo, este punto de la gasolinera no va a poder recibir rayos de luz. La única posibilidad de que lleguen rayos de luz del cielo o del entorno va a ser por rayos de luz que provengan de direcciones casi horizontales, ¿sí? Y va a recibir muy pocos rayos de luz en total. En cambio, el frente del surtidor va a poder recibir rayos que provengan de una dirección horizontal o incluso de rayos que provengan en diagonal desde arriba o en diagonal desde abajo. Y si uno toma el borde superior del techo de la gasolinera, este punto, por ejemplo, va a recibir prácticamente rayos de luz de todas las direcciones posibles. Entonces, si uno pudiera calcular para cada punto de cualquier superficie cuántas direcciones de luz están ocluidas por otros objetos de la escena, de alguna manera ese índice de oclusión, por eso se llama ambient occlusion, lo podemos utilizar para pintar la superficie de un color blanco, negro o gris, o en una escala de grises, en función del índice de oclusión. Entonces, en la cabeza esta, por ejemplo, de este aviador que se va a la izquierda, uno ve claramente que en las zonas, por ejemplo, dentro de la boca, es muy difícil que ingrese la luz porque los labios van a actuar como obstáculos para frenar cualquier rayo de luz, van a provocar sombras. En cambio, la punta de la nariz va a tener mayor probabilidad de que los rayos provenientes de cualquier dirección lleguen porque no está obstruida la punta de la nariz por casi ningún elemento de la cara, salvo los rayos que provengan detrás de la cabeza. Entonces, dicho en general, de alguna manera el ambient occlusion funciona con un proceso de cálculo que se podrá hacer previamente a la generación del render. Se podrá calcular una sola vez para una escena, siempre y cuando las condiciones de iluminación no cambien, y para cada punto uno va a tener un valor, un coeficiente escalar entre 0 y 1 que va a decir cuánta cantidad de luz le llega del entorno. 0 siendo nada y 1 siendo totalmente blanco, o que si un punto de la escena está totalmente libre de obstáculos, o sea, le llegan luz de todas las direcciones, en ese caso va a tener el valor del factor de oclusión máximo. Este efecto se utiliza mucho en motores gráficos y requiere que sí o sí alguien, de alguna manera, uno calcule ese coeficiente de oclusión en un proceso offline, ¿sí? Aunque existen algunos métodos para estimar este coeficiente en tiempo real cuadro a cuadro en función de el Z-buffer. Históricamente, desde que se crearon, digamos, se implementaron los primeros algoritmos de sombreado allá por los años 70, se fueron incorporando cada vez más efectos, cada vez más características
que iban acercando los algoritmos a sistemas de render cada vez más realistas. En algún momento alguien consideró que todos estos fenómenos deberían ser descritos o analizados en algún marco teórico matemático, y el resultado de eso son una serie de funciones que se denominan, por ejemplo, BSDF, ¿sí? Bidirectional Scattering Distribution Function, y otras funciones que, bueno, no vienen al caso, pero que tienen nombres parecidos, que básicamente describen en forma general cómo se comporta la luz cuando incide en una superficie. O sea, uno toma todos los fenómenos de todas las leyes de la física que describen estos fenómenos y los describe matemáticamente, y pueden encontrar una función matemática que explica todos los fenómenos que ocurren en forma general. Ahora, estas funciones, BSDF, BRDF, BTDF, existen un montón. Si uno las quiere resolver matemáticamente, o sea, analizar el problema desde el punto de vista exclusivamente matemático, va a encontrar que no existe un método analítico para resolverlas, porque son funciones que involucran integrales anidadas en varias dimensiones. O sea, son problemas realmente muy complejos de resolver matemáticamente. Entonces, todos los algoritmos de rendering que existen, si uno los analiza, uno puede darse cuenta que resuelven o aproximan la solución a estas funciones. Es decir, aproximan algunas partes, descartan algunos términos para encontrar una solución aproximada o una heurística para resolver en definitiva lo que esta función obtendría si uno analizara la función analíticamente. En nuestro caso vamos a implementar un algoritmo muy básico, pero si uno quiere analizar en forma teórica el problema, tendría que ir a ver la descripción que hacen estas funciones del problema físico-matemático. Existen dos tipos de algoritmos de iluminación. En general los podemos dividir en dos grandes grupos. Uno de ellos es, una categoría es la de algoritmos de iluminación directa, y otros son los de iluminación global. Los que nosotros vamos a ver en la materia, los más simples, son los de iluminación directa. En realidad vamos a ver uno solo. Y consiste en considerar que los rayos de luz, luego de que son emitidos por la fuente, viajan en una cierta dirección hasta colisionar con una superficie en donde pueden ser absorbidos parcial o totalmente. En cambio, los de iluminación global tienen en cuenta que los rayos de luz pueden rebotar en una superficie y pueden ser reflejados para luego recursivamente seguir interactuando con otras superficies hasta destruirse totalmente o que la energía sea totalmente absorbida. Este proceso puede ser infinito, o sea, uno puede tener un rayo, como el que se ve acá abajo, que incida en la superficie. Se llama rayo directo o rayo primario, el que proviene de la fuente de luz hasta llegar a una primera interacción. Luego tenemos el rebote primario, rebote secundario, rebote terciario, y así podríamos estar infinitamente. Pero lo que pasa en la realidad es que en cada rebote la cantidad de energía que transportan los fotones en parte es absorbida, o sea que luego de cierta cantidad de rebotes la energía que lleva el fotón es cero o es despreciable. Pero no importa, si uno quiere analizar el problema físico con total precisión, debería considerar una cantidad muy grande de rebotes. Si uno no tiene en cuenta los rebotes de luz, la solución que obtiene en la imagen de arriba es bastante poco realista. Como se ve en el caso de este cubo, si uno no considera los rebotes, toda la zona que está por detrás del cubo donde está esta esfera estaría totalmente oscura. Es por eso que para obtener cierto grado mínimo de realismo uno debería considerar al menos un par de rebotes. Nosotros vamos a ver de todos modos en la técnica que vamos a utilizar, que vamos a implementar, que uno puede considerar que todas las zonas de todas las superficies tienen una cantidad de luz de base, una luz ambiente, y entonces no tendríamos este efecto
tan irreal de zonas totalmente negras. Pero igualmente esa solución de la luz ambiente no se ve de manera realista. Lo que provoca es que por lo menos las zonas no se vean totalmente negras. Y uno va a poder reconocer por lo menos que detrás de ese cubo hay una esfera, aunque no se vea de forma real. Y como obviamente dije al principio, el problema a resolver es demasiado complejo computacionalmente si uno tiene en cuenta todas las variables, vamos a hacer un montón de aproximaciones o simplificaciones para que el problema sea manejable. Entre esas simplificaciones, una de ellas es considerar solamente algunas frecuencias de luz, algunas longitudes de onda. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema visual humano, como vamos a ver cuando hablemos de color, solo en realidad responde a 3 longitudes de onda, el rojo, el verde y el azul, y es por eso que los monitores, en realidad si uno ve con un microscopio, cada uno de los píxeles tienen 3 LEDs, un LED rojo, un verde y un azul, y cualquier color se puede describir con como una suma de intensidades roja, verde y azul. Por otro lado, las fuentes de luz también las vamos a idealizar, porque si uno analiza cualquier fuente de luz que existe en la realidad, ya sea un tubo de luz fluorescente, una lamparita de LED, una luz incandescente, su forma no es muy simple, o sea, no hay un punto desde donde se emitan todos los rayos de luz, sino que siempre hay un filamento, hay un tubo, hay un rectángulo donde hay una pastilla de LED. Entonces, si uno considera que la forma de las fuentes de luz es diversa, la simulación de esos rayos que son emitidos se complejiza un montón. Pero si uno quiere analizar un problema más simple, puede considerar que las fuentes de luz, por ejemplo, son puntuales, que todos los rayos salen de un punto infinitesimal en algún lugar del espacio, y bueno, eso simplifica mucho los cálculos, pero obviamente no es la realidad. También vamos a hacer aproximaciones de materiales, es decir, en la realidad, si uno quiere analizar el problema de cómo se comporta la luz cuando impacta en una superficie determinada, el problema descrito matemáticamente es muy complejo, porque microscópicamente las estructuras de los materiales son complejas. Pero si uno quiere analizar eso en tiempo real, no se puede hacer de forma eficiente. Por eso vamos a tener modelos aproximados de materiales. Entonces, en cuanto a la longitud de onda, como dije antes, el espectro electromagnético de luz visible tiene una infinita cantidad de valores de frecuencia, pero a nosotros solo nos interesa la luz roja, verde y azul. Es por eso que todas las simulaciones que hagamos analizando cómo evoluciona un rayo dentro de una escena o cómo se refleja o es absorbido, lo vamos a hacer solamente para esas 3 longitudes de onda. Pero si uno quisiera hacerlo de manera precisa, físicamente correcta, debería analizar, bueno, todas las longitudes de onda visibles. En cuanto a la fuente de luz, vamos a trabajar con 3 tipos de fuentes. La luz puntual, que es una fuente de luz que emite luz desde un punto, emite rayos de luz con intensidad uniforme, o sea, la misma cantidad de energía en cualquier dirección. La spotlight, que emite luz solo dentro de un cono de emisión, típicamente una luz dicroica, una luz de un teatro. Y la luz directa, que se caracteriza porque todos sus rayos de luz tienen la misma dirección. Típicamente una luz directa es la luz del sol, que si bien en realidad no es realmente directa porque no todos los rayos tienen la misma dirección en la realidad, si uno se para en un punto específico del planeta Tierra y uno compara 2 rayos de luz en 2 puntos cercanos, si bien existe una diferencia de dirección, es imperceptible y casi imposible de medir, porque obviamente la fuente de luz, que es el Sol, está a millones de kilómetros de distancia. Pero si uno analiza los rayos de luz que inciden en un mismo momento en el ecuador, o en un punto muy distante del ecuador, más allá de que el tema de la curvatura de la Tierra es otro tema, si uno tuviera un plano muy grande,
alejado del Sol en dos puntos muy distantes, obviamente el ángulo de incidencia de los rayos no es el mismo. Pero bueno, uno puede suponer para las escenas que vamos a simular que los rayos del Sol en cualquier lugar que uno se pare van a tener la misma dirección. En el caso de luz, de fuentes de luz puntuales, entonces dijimos que la luz es emitida desde un único punto con la misma intensidad en todas las direcciones. Pero en la realidad sabemos que cualquier fuente de energía electromagnética, ya sea la luz o el sonido, su energía decae con la distancia. Es decir, a medida que uno se aleja de la fuente, en la realidad el sonido o la luz, su intensidad decae con el cuadrado de la distancia. Eso es algo que podemos simular fácilmente. Por ejemplo, en la fórmula que se ve acá abajo, uno puede representar varios tipos de decaimiento. Por ejemplo, si queremos que la energía de la fuente lumínica, que es LP, no decaiga con la distancia, acá tenemos D al cuadrado y D, A, B y C, que son coeficientes, si valen, C vale 1 y A y B valen 0, va a quedar 1 sobre 1, o sea, va a quedar LP constante. Quiere decir que en función de la distancia la energía no va a caer. Ahora, si uno quisiera hacer un decaimiento lineal, puede poner A en 0, eliminando este término, y le va a quedar que la energía del EP va a quedar dividida por, 0 podría ser C, o un valor muy chico, y una cantidad multiplicada por la distancia. O sea que a medida que, por ejemplo, B vale 1, va a quedar LP sobre D. Y si uno quiere que decaiga cuadráticamente, tendrá que poner un A distinto de 0 y un B que podría ser 0. Entonces, uno puede simular, por ejemplo, el decaimiento de manera sencilla porque el valor de D lo puede calcular. Vamos a ver cuando implementemos los algoritmos de iluminación que D es un dato que uno tiene fácilmente. En la práctica no se utiliza el decaimiento cuadrático porque como no vamos a trabajar con iluminación global, y vamos a tener poca cantidad de luz en cada punto de la superficie porque no hay interreflexiones, si uno utiliza un decaimiento cuadrático lo que obtiene son escenas que en algunas zonas están muy sobreexpuestas, muy iluminadas, y en otras zonas están demasiado oscuras, o sea, obtiene escenas muy contrastadas. Por eso que en la práctica, para compensar la falta de interreflexiones, en general se utiliza un decaimiento lineal. Acá tenemos una imagen. Imaginemos que tenemos una escena con tres paredes, con dos paredes y un piso, este cubo que se ve acá, y una fuente de luz puntual ubicada en el punto naranja. El algoritmo que vamos a ver más adelante lo que hace es tener en cuenta la posición de esta fuente de luz y calcular la iluminación en cada punto de cada superficie, en cada punto de cada triángulo que forma esta escena, y pinta de un color más claro o más oscuro en función de esa energía reflejada. Y lo que vemos acá es que, como el objeto, el punto de la fuente de luz está más cerca de esta pared izquierda, se produce una zona brillante cerca de la fuente de luz. Y en cambio acá se produce un brillo más disperso. Acá en el caso de la luz spot hay algunos parámetros más involucrados, porque en la realidad nosotros queremos que dentro del cono que está representado acá en celeste emita luz, o sea que haya rayos emitidos dentro de ese cono y fuera no haya nada, pero además queremos que haya una variación suave entre la zona de oscuridad y la zona de luz, porque en la realidad no hay luces que tengan un borde abrupto entre la zona iluminada y la que no, sino que si uno toma el círculo exterior de este cono, a medida que uno se acerca al centro, normalmente la intensidad va aumentando gradualmente. Entonces, lo que se hace es tomar este ángulo phi para modular la intensidad de luz que corresponde a cada rayo o cada dirección. Entonces, normalmente, en una luz modelada tipo spot, uno tiene una intensidad más alta en el centro del spot
y a medida que se aleja del centro va decayendo con cierta velocidad. Y esa forma, esa curva de caída es lo que se representa acá a la derecha. Tenemos phi y tenemos entre el ángulo menos θ y θ, que son los límites del cono, y dentro de esos límites la curva de decaimiento de intensidad en función del ángulo phi puede tener todas estas formas que vemos acá. Por eso la expresión de la curva de intensidad es coseno elevado a la alfa sobre phi, y básicamente es un coseno que cuando le elevamos un número mayor que 1 termina transformándose en una campana cada vez más angosta, y si ponemos obviamente alfa infinito sería como una función impulso, digamos, con un 1 acá en el origen y 0 en el resto de los valores. Entonces básicamente el parámetro alfa es un parámetro que nos permite controlar el decaimiento radial de alguna manera de la intensidad de luz dentro del cono. Y un valor menor a 1 va a generar que esta campana vaya subiendo y tenga un borde abrupto hasta transformarse en un escalón. Es decir, si el valor fuera muy pequeño, podemos tener una función escalón, y eso regula la dureza de la luz. Lo que se llama dureza en fotografía es cuán marcados son los bordes del círculo, digamos, de iluminación que genera. Entonces, típicamente la luz spot se modela a partir de este parámetro alfa que caracteriza la curva de decaimiento de intensidad. Hay un ángulo límite que es este θ, y además lo podemos complementar con un decaimiento de la intensidad en función de la distancia, que es lo que vimos en esta otra fórmula de acá. Entonces, bueno, uno puede modelar su fuente de luz a partir de su spot, a partir de un punto de origen, una dirección, L0, que este es importante, es un vector dirección que nos va a decir cuál es el eje de la fuente de luz, un ángulo θ y el alfa. Esos son los parámetros de la luz. Luego, para un punto cualquiera en el espacio, uno lo que va a hacer es, supongamos que estamos parados en la punta de este vector, queremos saber cuál es la intensidad de luz, vamos a medir este phi, que lo vamos a sacar comparando contra este eje central. En función de eso vamos a sacar la intensidad y además la podemos multiplicar por un decaimiento en función de la distancia. Bueno, acá tenemos lo que sería la vista de la misma escena anterior, pero iluminada por un spot que está posicionado en el punto naranja y apuntando hacia abajo. Y acá podemos ver que el decaimiento, digamos, es un poco suave, digamos, hay una zona de iluminación total y una zona de penumbra que va bajando hasta el mínimo. Luego tenemos la luz direccional, que es más simple de representar o de parametrizar porque solamente necesitamos un vector de dirección, que es el vector digamos, de los rayos de luz, ¿no? Porque no importa dónde uno se pare, en cualquier superficie siempre el vector va a tener la misma dirección en coordenadas de mundo. Y esto generalmente se utiliza para fuentes de luz como el Sol o fuentes de luz muy distantes, donde la distancia al origen de la luz es tan grande que no hay diferencia. En cualquier lado que yo me pare de la superficie no hay diferencia en la dirección del rayo incidente de luz. Si vemos el efecto que produce sobre el mismo modelo que antes, acá lo que vemos es que produce una iluminación muy uniforme en todas las caras rectangulares, todas las caras planas. Eso es porque cuando veamos cómo se calcula el color de una superficie iluminada, tiene que ver con la relación entre la normal de la superficie y el ángulo del vector incidente respecto de su normal, o sea, cómo incide el vector de luz respecto de la normal de la superficie. Como acá, sobre este plano o sobre este, siempre la dirección de incidencia es exactamente la misma, no importa en dónde me pare, la relación entre la normal del plano y cada uno de estos vectores siempre va a ser la misma, por lo tanto el color va a ser el mismo. No es lo mismo lo que pasa acá ni acá, porque acá, si uno traza un vector desde el punto naranja hasta la superficie, el rayo incidente va a ser distinto en cada punto de la superficie. Acá va a incidir perpendicularmente, acá va a incidir a unos 20 grados, 30 grados, va a ir aumentando. Por eso es que vemos un cambio en la coloración de la superficie para una luz puntual que está cerca de la pared.
Entonces, el modelo de Phong básicamente tiene los siguientes parámetros. El color ambiente, que define un color de base, que se puede ver acá a la izquierda, o sea, esta imagen tiene solamente la componente ambiente, y lo que dice esta componente es que básicamente cada píxel de la superficie se le asigne a este color independientemente de si le da alguna fuente de luz o no. Entonces esto es para agregar un color de base que lo diferencia del fondo negro, por ejemplo. Luego, en la segunda imagen tenemos la componente difusa. La componente difusa sí depende de la relación entre la superficie y la fuente de luz. En este caso hay una fuente de luz ubicada a la izquierda y la cantidad de iluminación difusa que aparece en la imagen es proporcional al ángulo de incidencia del vector de luz en cada punto de la superficie. Como en esta zona que está acá atrás la luz no pega de frente, o sea, pega de atrás, está totalmente oscura, por lo menos no tiene iluminación difusa y solo se ve la parte, el color violeta de la luz ambiente. Los colores se suman, o sea, tenemos el ambiente de base y encima se le suma la cantidad de rojo correspondiente a la componente difusa, y en la imagen grande de acá de la derecha se le suman las tres capas. Tiene la componente difusa en violeta, perdón, la componente ambiente, la difusa en rojo, que va variando de acuerdo a cómo incide el ángulo, el rayo de luz en cada punto, y la especular, que es un brillo que en realidad depende de dos cosas. Depende de el rayo incidente, cómo incide en la superficie y desde dónde lo estamos viendo a ese punto. Este brillo va a cambiar de lugar sobre la tetera a medida que la rotemos. Entonces básicamente tenemos las tres capas, los tres componentes del modelo de Phong separadas, acá no están sumadas, tenemos el ambiente por separado, la difusa por separado y la especular, y todas sumadas, o sea, si uno suma los colores, los RGB de cada píxel, obtiene esto. Matemáticamente se puede describir de la siguiente manera: la intensidad de luz en cada píxel I es la suma de la iluminación ambiente, iluminación difusa y iluminación especular. Ahora eso luego se descompone, cada I, S, I, D o EA se descompone en dos valores, RA y LA. En este caso RD y LD y RS y LS. Lo que significa esto es que en realidad el hecho de que en un punto determinado haya una cantidad de iluminación difusa no depende solo de la luz, sino que además depende del material. Si uno tiene una fuente de luz muy intensa pero la superficie es negra, o sea, absorbe toda la luz, no se va a iluminar, por más que la luz sea intensa. Por el contrario, si una superficie es muy blanca pero está la luz apagada, va a estar también negro. O sea, L representa la energía aportada por la fuente de luz y R representa cuánto refleja de esa energía la superficie en la componente ambiente. Por eso está discriminado RA, RD y RS. O sea que este RD es responsabilidad o es aportado por la superficie. Es un parámetro, una característica que tiene asignada la superficie en cuanto a su reflectividad, de alguna manera puedes usar la letra R, y lo mismo para la especular. O sea que L en realidad va a depender de la luz y en general L, A, LD y LS no están separados en una aplicación normal. Uno utiliza un mismo L para los tres, o sea, si la luz es blanca, L representa en realidad un vector de tres componentes, L rojo, verde y azul, ¿no? O sea, R y L en realidad no son escalares, sino que son vectores de tres componentes y acá estamos multiplicando componente a componente. Entonces, la luz ambiente dijimos que era una iluminación de base constante en todos los puntos y no depende de ninguna fuente de luz. ¿Para qué sirve? Sirve para simular esa luz que viene por interreflexión, o sea, por reflejos en otras superficies que obviamente no podemos calcular de forma precisa porque no estamos en un algoritmo de iluminación global, pero suponiendo que hubiera aportes de luz de otras superficies por medio de rebotes y que eso sea uniforme, tendríamos una cantidad constante de luz en todos los puntos. Obviamente en la realidad eso jamás ocurre, nunca es constante. Siempre va a haber zonas con más iluminación por reflexión o por interreflexión que otras. Para expresarlo matemáticamente, bueno, simplemente es una constante, o sea, la parte que corresponde a la superficie, el RA, o sea, cuánto refleja de esa energía lumínica, se define por una constante, K, que es un vector en realidad,
rojo, verde y azul, con cada una de sus componentes variando entre 0 y 1. O sea que básicamente el RA, que multiplica a la energía lumínica de la luz, es un color, básicamente. Si uno pone acá un azul, lo que va a ver es esto teñido de azul, siempre que la luz sea blanca, ¿sí? Acá hay algo importante que remarcar, es que como la luz en realidad tiene la componente roja, verde y azul, en la realidad pasa exactamente lo mismo, que es que si uno tiene, por ejemplo, una mesa roja y la ilumina con luz azul, se va a ver negra porque el material rojo justamente absorbe todas las componentes que no sean rojas, la azul y la verde, y va a reflejar solo la roja. Si yo lo ilumino con luz que es puramente azul, no va a haber ningún reflejo. Acá, de alguna manera, matemáticamente estamos representando lo mismo, porque se multiplica la componente roja del L por el R, la componente azul del L por el R y la componente verde del L por el R. Entonces, si uno ilumina con luz blanca, que es 1, 1, 1, al multiplicar por un color acá, va a quedar el color. ¿Está bien? Si yo multiplico un vector 1, 0, 0 por un vector con todos unos, me va a quedar el vector 1, 0, 0. O sea que en definitiva, yo acá pongo un color, que es el color que quiero que tenga la superficie si es que es iluminada por una luz blanca. Luego tenemos las aproximaciones de los materiales. Y acá, bueno, es bastante complejo describir matemáticamente cómo se comporta un material en la realidad, porque obviamente tendríamos que de alguna manera parametrizar características microscópicas que van variando localmente, de acuerdo al tipo de material, si es una piedra, un metal, un plástico, una tela. Esas variaciones pueden ser increíblemente complejas, aunque uno lo mire de un nivel macroscópico. Pero hay dos comportamientos que se repiten o que son, digamos, generales en la mayoría de los materiales, que se llaman reflexión difusa y especular, que los podemos dividir o simbolizar con estos gráficos que se ven acá. En la reflexión difusa, lo que sucede, o sea, ocurre en los materiales que son muy rugosos, que a nivel microscópico los podemos imaginar como una montaña con muchos picos y valles y laderas y paredes con ángulos totalmente aleatorios. Entonces, si uno toma una porción microscópica de esta superficie y analiza cuáles son todas las direcciones normales de cada uno de los planos que tiene, va a encontrar que hay una distribución uniforme, o sea que hay planos en todas las direcciones en forma pareja o casi pareja. Entonces lo que pasa es que si uno ilumina con un haz de luz muy grueso, con muchos fotones, una porción de superficie, va a haber reflejos en todas las direcciones posibles. Algunos rayos van a pegar acá y van a rebotar a 45 grados, otros rebotarán con un ángulo respecto de la superficie de 10 grados, 20, 30, o sea, van a tener una distribución en todos los ángulos posibles uniforme, o por lo menos casi uniforme. En cambio, el comportamiento especular ocurre en las superficies que son bien lisas, bien pulidas, como sería un espejo perfecto, ¿no? Se acordaron de las clases de física de óptica, cuando se describe una reflexión óptica perfecta, que básicamente responde a una ley que dice que el ángulo del vector incidente respecto de la normal de la superficie es el mismo ángulo que el del vector reflejado respecto de la normal de la superficie. O sea, si incide a 45 se refleja 45, si incide a 30 se refleja 30 y así sucesivamente. O sea que tenemos dos comportamientos. Ahora, por supuesto que en la realidad estos comportamientos no son ideales. ¿Qué sería ideal? Ideal sería que los especulares, una superficie especular sea totalmente plana completamente, sin ninguna ondulación, y que una superficie difusa ideal sea totalmente, digamos, su distribución de planos sea uniforme, es decir, haya planos en todos los ángulos en cantidad uniforme. Pero eso no ocurre. Entonces tenemos para la reflexión difusa lo que llamamos reflexión difusa ideal, lambertiana, que ocurre cuando uno imagina que la superficie tiene esos planitos inclinados en todos los ángulos posibles en proporciones iguales. Quiere decir que si uno ilumina con un rayo de luz con una cantidad de energía en este punto, se van a reflejar o se va a repartir esa energía que incidió en todas estas direcciones de forma uniforme. Este esquema es bastante útil para digamos, interpretar o representar estas reflexiones. ¿Qué quieren decir? Bueno,
justamente eso, que uno tiene una cantidad de energía lumínica, llamémosle lumens, watts o como quieran llamarlo, y esa cantidad de energía, por la ley de reflexión, una cantidad puede ser absorbida por la superficie, pero el resto tiene que ser repartido en todos los rayos reflejados. O sea que si acá iluminamos con un láser que, no sé, tiene 10 watts, la suma de cada una de estas flechas reflejadas debe ser equivalente a 10 watts si es que la superficie no absorbe nada, y el módulo de cada uno de estos vectores simboliza cuál es esa intensidad. Luego, por último, la unión de todos los extremos de esos vectores forma este arco. Este arco simboliza con qué intensidad se refleja la luz partiendo de este punto en cada una de estas direcciones posibles. En la realidad, la reflexión difusa no es así perfecta, sino que es más bien así, con una preponderancia tal vez en las direcciones hacia arriba y menor reflexión en las direcciones horizontales, pero eso depende totalmente de cómo esté pulida la superficie, y hay superficies que pueden tener cualquier tipo de curva acá arriba. Bueno, la iluminación difusa, la reflexión difusa es independiente del ángulo de vista. ¿Qué quiere decir? Que si uno mira esta esfera que está iluminada por una luz desde arriba, imaginemos que la esfera es la Tierra y la luz está arriba del polo norte, la zona iluminada de la esfera, o sea, la parte que se ve más clara, sería el casquete norte, digamos, la parte norte, o una parte por lo menos. Va a depender solamente de la relación entre la luz y la esfera, o sea, cómo está posicionada una y otra. Pero si uno cambia el ángulo de la cámara, desde donde ve la esfera, la iluminación sobre la esfera no va a cambiar, es decir, va a estar ubicada, las zonas claras y oscuras van a estar ubicadas en el mismo lugar de la esfera, independiente desde donde lo vea. Ese es un dato muy importante, porque cuando se resuelve la iluminación en cada píxel, el parámetro de dónde está la cámara ubicada no tiene ninguna relevancia, no participa del cálculo. La reflexión difusa se calcula a partir de la ley de Lambert, que básicamente dice que la cantidad de reflexión difusa depende del ángulo que hay entre la dirección del rayo de luz incidente y el vector normal de la superficie. Acá tenemos que en esta fórmula dice que la reflexión difusa es KD, que es un color o una constante asociada a la superficie, que representa cuánta energía o cuánta intensidad tiene la reflexión en cada componente, podría ser blanco, rojo o cualquier color, multiplicado por el coseno de este ángulo, que es el ángulo que existe entre el vector normal a la superficie y un vector L, que en realidad es un vector que empieza del punto de la superficie que estamos analizando y va hacia la luz. Este L es un vector norma 1, es un vector dirección, y N también es un vector dirección, y obviamente cuando ambos coinciden, o sea, cuando L nace de este punto hacia arriba y coincide exactamente con N, obviamente esto va a dar 1. O sea que la intensidad máxima va a ocurrir cuando el punto, el vector que va desde el punto de la superficie hacia la luz, coincide totalmente con el vector normal. A medida que se separen o que el ángulo sea mayor, cuando llegue a 90 grados, va a tener el valor mínimo. Y una cosa que hay que remarcar, muy importante, es que si bien esta fórmula no lo detalla, o mejor dicho, no considera qué pasa cuando el ángulo entre estos dos vectores es mayor a 90 grados, lo que va a provocar es que este coseno va a dar valores negativos. Y cuando programemos esto en el modelo de Phong, cuando lo implementemos, hay que tener en cuenta que esos valores negativos no deberían considerarse. Lo que se hace comúnmente es envolver a este coseno del ángulo en una función max para que siempre dé el máximo entre 0 y este coseno, de manera que el coseno siempre va a quedar en un valor o positivo o 0. Entonces, si uno analiza
este caso donde tiene la fuente de luz por encima de la esfera y analiza en estos tres puntos, lo que va a ver es que el color que tiene como intensidad de reflexión difusa sobre la esfera es más intenso cerca del polo norte porque el ángulo entre este vector rojo y el vector verde es menor. A medida que este ángulo aumenta, va disminuyendo la intensidad de reflexión difusa. Acá en el esquema está mal dibujado porque en realidad el vector rojo debería estar dibujado para el otro lado, ¿no? Porque es un vector, el cálculo se hace entre el producto escalar entre el verde y el rojo y deberían, digamos, coincidir en dirección cuando uno se pone en el polo norte. Si uno acerca la fuente de luz a la esfera, va a ver que esta zona iluminada obviamente va a ser más chica el radio de esta zona porque esta situación que se ve acá ocurre pero en un círculo cada vez más chico, ¿sí? Porque en este caso el ángulo entre los dos vectores alcanza un valor de 90 grados mucho más rápido a medida que uno se mueve desde el polo norte hacia el ecuador. Bueno, ahora tenemos la componente especular. Acá en la imagen tenemos dos casos. A la izquierda el caso de la reflexión especular perfecta, en donde un rayo que incide con un ángulo alfa respecto de la normal de la superficie es reflejado con el mismo ángulo exactamente, pero para el otro lado, ¿no? Con un ángulo, llamémosle, negativo respecto de lo normal. Eso sucede si la superficie es un espejo perfecto, si es una superficie totalmente plana. Pero en la realidad los materiales no se comportan exactamente así porque obviamente no son totalmente lisos. Para simular eso se puede hacer de manera bastante eficiente utilizando lo que se llama un factor de glossiness o shininess dependiendo del motor gráfico que utilicen. Y básicamente lo que controla ese factor es una suerte de dispersión de los rayos reflejados alrededor de la dirección ideal de reflexión. Por ejemplo, acá tenemos que la reflexión, el ángulo incidente supongamos es 45 grados y el reflejado también es de 45 grados para el otro lado. Lo que está ilustrando este gráfico de la derecha es que en la dirección de 45 se reflejan los rayos con mayor intensidad, pero luego en un rango entre, supongamos, 60 y 30 grados también hay una reflexión más atenuada. Ese decaimiento en función de este ángulo es controlado por el factor de glossiness. Bueno, ahora vamos a ver cómo se calcula la componente especular del modelo de Phong. Para empezar, esta línea negra representa la superficie sobre la cual queremos calcular la iluminación y tenemos un punto P, que es este que está acá, en donde queremos evaluar la iluminación. Ahora, para la reflexión especular hay que tener en cuenta cuál es el vector B, que es el vector que va del punto P, que es de la superficie, a la cámara. O sea, habíamos dicho al principio que tiene importancia, o sea, el reflejo que uno ve especular en una superficie depende de dónde lo mire, depende de la dirección, o sea que B pasa a ser un componente importante del cálculo. Por otro lado tenemos el vector L, que es un vector módulo 1, como todos los que están involucrados acá, son todos vectores normalizados, que es un vector que tiene la dirección que va desde la fuente de luz hasta el punto P. Y por otro lado tenemos el vector normal de la superficie y el vector R, que es el vector reflejado, que es un vector que tiene el mismo ángulo respecto de lo normal entre L y lo normal, este ángulo beta, pero hacia el otro lado. Entonces, la dirección de R es la dirección que tendría un haz de luz si se reflejara en una superficie perfectamente plana, por la ley de óptica. Pero nosotros vimos en la diapositiva anterior que en realidad en los materiales no todos los rayos se reflejan de manera perfecta en la dirección de R, sino que lo hacen en direcciones cercanas a R y van decayendo a medida que este ángulo phi aumenta. Para representar eso, la forma de hacerlo es con esta ecuación que se ve acá abajo, en donde la cantidad de energía reflejada en una cierta dirección B
depende del coseno de phi de este ángulo, o sea del ángulo entre R y B, elevado a la alfa. Este alfa ahora vamos a ver que se llama factor de Glossiness y controla de alguna manera cuán rápido decae la intensidad a medida que B se aleja de R. Por otro lado, Ks es el color de la reflexión especular aportada por la superficie y tiene que ver con, bueno, en realidad generalmente se utiliza el color blanco, pero bueno, es el color que aporta la superficie para el cálculo de la reflexión especular. Por otro lado tenemos LS, que era la cantidad de luz o el color de la luz que incide en este punto, que puede ser blanco o puede ser cualquier color. Entonces la combinación de RS con LS va a dar el resultado de IS, que es la intensidad de la iluminación especular. Por otro lado, el factor de Glossiness que mencioné antes, que es el alfa a la cual uno eleva el coseno de phi, va a controlar la amplitud de esta campana. Un alfa de 1 va a producir un brillo especular muy disperso, va a generar un círculo de brillo bastante grande y disperso, y a medida que ese factor de alfa aumenta, ese brillo se va achicando, se va concentrando en un punto. Ahora vamos a ver un ejemplo de distintos valores. Lo importante es recordar que la reflexión especular depende, por un lado, del ángulo de vista, o sea, del ángulo que forma la cámara respecto de la normal de la superficie, y además del ángulo de incidencia de la luz. O sea, depende de L en el punto en cuestión y depende del ángulo que forma B respecto de la normal. Porque en definitiva nos interesa saber cuál es la relación entre R y B, y eso depende obviamente de cómo está B respecto de la normal de la superficie. Acá tenemos un ejemplo de distintos valores de alfa. Cuando alfa es muy bajo, el brillo especular sobre una esfera que estuviéramos, imaginemos, viendo de frente y con la luz detrás nuestro, generaría un brillo muy difuso, muy disperso, que decae suavemente. A medida que el factor alfa aumenta, generamos un brillo que tiene en el centro la misma intensidad. Fíjense que justo en el medio de la esfera vemos el mismo valor de blanco que en todos los casos, pero lo que cambia es la forma en que decae del valor máximo al mínimo. Básicamente coincide con estas curvas que ven acá. Por otro lado, el factor Ks lo que controla es cuál es el valor, o mejor dicho, la amplitud total de esta campana. O sea, este valor máximo, este pico, está controlado por el Ks. Entonces, a un mismo valor de alfa, pero un valor cada vez más bajo de Ks, lo que obtenemos es un mismo radio de brillo o una dispersión equivalente, pero una menor intensidad del brillo especular. Entonces, cuando uno combina las tres componentes, ambiente, especular y difusa, y suma el aporte de cada una, obtiene esta visualización. Ahora vamos a ver una demo de esto en funcionamiento. Bueno, en esta demo podemos ver cómo funciona el modelo de Phong. Acá tenemos una esfera y una fuente de luz que está representada por esta esfera representada por triángulos. Entonces yo puedo, por ejemplo, acá bajar la intensidad del Ks para que no haya reflexión especular, y puedo bajar la intensidad del color difuso para que solo esté el ambiente. Vuelvo a subir, puedo cambiar acá, elegir otro color para la difusa, y fíjense que siempre la zona iluminada de la esfera es donde los rayos de luz inciden en forma perpendicular o con un ángulo menor a 90 grados respecto de lo normal. Por otro lado, si yo aumento la intensidad del Ks, voy a ver la reflexión especular, y si aumento el shininess, el grado del alfa al cual elevo el coseno, se concentra mucho más el brillo. Obviamente para que sea puntual habría que poner un valor casi infinito. Para poder implementar el modelo de Phong en un pixel shader necesitamos contar con la información de las normales en cada píxel. Para ello
necesitamos que los vértices que luego van a originar a través del proceso de rasterización las normales estén definidas correctamente en los atributos de los vértices. Ya hemos hablado de esto anteriormente, pero es importante remarcar que las normales deberían ser las normales que corresponden a la superficie que analíticamente generó la malla de triángulos. Por ejemplo, si uno está evaluando una esfera y obtiene una versión discretizada de esa esfera en triángulos, la normal de cada vértice debería ser la normal que realmente corresponde a la esfera en ese punto, y no calcular la normal como la normal de cada triángulo. Eso sería un error, dependiendo de obviamente del resultado que uno quiera obtener. Pero si uno quiere obtener una representación precisa y suave de la superficie que quiere modelar, tiene que considerar utilizar la normal de la superficie analítica que uno utilizó para generar la malla de triángulos. En el caso de superficie de barrido, si uno utilizó curvas, bueno, la normal de la curva es un buen candidato para calcular la normal del vértice de la malla de triángulos. Entonces, de acuerdo a cómo uno define la normal en los vértices, puede obtener resultados diferentes cuando aplique el algoritmo de iluminación. Acá tenemos en la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha la misma malla de triángulos, pero la diferencia es que en el esquema de la izquierda cada rectángulo, o sea, cada par de triángulos parece bastante plano. En cambio, en el esquema de la derecha parece una esfera totalmente suave, a pesar de que se nota en este borde que en realidad no es una esfera con un detalle infinito o con una cantidad de triángulos muy grande. Para lograr este esquema, el de la izquierda o el de la derecha, lo que debemos modificar es la lógica con la cual definimos cada una de las normales en los vértices. Para el caso de el ejemplo de la imagen de la izquierda, donde la esfera parece facetada, lo que necesitamos es definir para cada vértice normales distintas según pertenezca a un rectángulo o un triángulo A o B. O sea, cuando yo hablo de rectángulos me refiero a que en realidad A y B están definidos por dos triángulos. Para el esquema de la izquierda voy a estar obligado a guardar en los buffers dos copias de los vértices que conforman este lado común entre A y B, porque voy a tener normales distintas, por más que la posición es la misma, dado que el vector normal para el vértice que pertenece a A es el vector rojo y para el vértice que pertenece a B es el vector azul, voy a estar obligado sí o sí a tener dos valores de normales diferentes, y por ende voy a tener que duplicar el valor de la posición también. Pero más allá de ese detalle, lo que podemos ver acá es que cualquier píxel que pertenezca al rectángulo A va a recibir como atributo vector normal la interpolación de los vértices que conforman este rectángulo. Entonces, si yo pongo el mismo valor para todos los vértices del rectángulo A, el mismo vector normal, la interpolación siempre va a dar este mismo vector normal en cualquier píxel de la superficie A. Lo mismo va a valer para B. Si yo me paro en cualquier lado de la superficie B, el vector normal que surge por interpolación de los vectores normales de los cuatro vértices va a resultar en ese mismo valor, porque como es un promedio ponderado en función de la distancia, pero los cuatro, o los tres mejor dicho, vectores normales involucrados en cualquier triángulo van a ser el mismo, el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Y por qué genera eso un efecto facetado? Bueno, porque en la reflexión especular y en la difusa, en el cálculo nosotros tenemos en cuenta la normal. Y si esa normal es constante a lo largo de toda la cara, bueno, va a generar una iluminación bastante pareja. Pero fíjense igual que en este ejemplo que se ve acá, no es totalmente pareja. O sea, dentro de este rectángulo
tenemos distintos tonos de rosado. Acá abajo no es el mismo rosado que acá arriba, porque aunque la normal dentro de todo este rectángulo va a permanecer constante, el vector L, que es el vector que va desde el punto de la superficie hacia la luz, no va a ser exactamente el mismo, ya que la fuente de luz imaginaria que está por acá arriba va a tener un vector incidente en este punto y otro vector incidente diferente en este punto. Pero el hecho de que la normal permanezca constante hace que el resultado sea diferente al caso de la derecha. En el caso de la derecha, que tenemos una superficie suave, lo que sucede es que en cada vértice de cada triángulo tenemos la normal de la superficie al que queremos modelar. Supongamos que queremos modelar nuestra esfera. Bueno, acá tendríamos la normal real de la esfera en cada vértice. Y en el borde en común entre A y B, lo que vamos a tener es que no importa a qué rectángulo pertenezca la normal, el valor va a ser el mismo. O sea, el vector rojo y el vector azul van a tener el mismo valor en la frontera entre los rectángulos A y B. Por lo tanto, en cualquier píxel de la superficie A, la normal no va a ser constante, sino que va a ser un promedio ponderado de de las tres normales involucradas en el triángulo en cuestión, y el valor que va a tener va a estar pesado por la distancia del píxel al vértice en cuestión. O sea que a medida que nos acerquemos a este vértice de arriba, la normal se va a parecer más a este vector. A medida que nos acerquemos a este vértice de acá abajo, la normal se va a parecer más a este vector. Entonces se van a generar todo un espectro de valores normales que van a ir variando suavemente a medida que yo me mueva por este borde hasta coincidir con este vector, y luego cuando me mueva por este borde van a coincidir con este vector. En este esquema podemos ver lo mismo, pero en dos dimensiones. En el caso de la superficie suave, lo que vamos a obtener es que si uno se mueve por todo este polígono, vamos a tener toda una variación suave de la normal, nunca va a haber cambios abruptos, y va a variar entre este vector normal, este vector normal, este vector normal y otro aquí abajo. En cambio, en el caso facetado, lo que vamos a tener es que a lo largo de todo este segmento, la normal va a ser constante y va a coincidir con los vectores que se ven acá en rojo, y luego sobre este segmento la normal también va a permanecer constante y va a coincidir con el vector o con los vectores que se ven acá en azul.